mañana ya convocatoria. Mañana hacemos la convocatoria, sí. ¿Descartados? Quiero decir, ¿hay alguno por problemas físicos o que ya se playa? En principio no, veremos mañana. Santi tuvo ahí unas molestias en el entrenamiento, pero bueno, parece que va a poder estar. A ver mañana cómo está. Vamos a ser prudentes. Bueno, con los datos que ha recabado durante la semana sobre Terrassa, al principio lo que hablamos que era un equipo en muchas cosas con ciertas similitudes con el Español. ¿Te ratificas o también hay diferencias notables? Bueno, yo creo que el Terrassa es un calco del Compostela en el grupo 5. En cuanto a la idea de juego, en cuanto a los principios tácticos de cómo inician, de cómo quieren llevar la pelota al campo rival. Es un equipo que se caracteriza principalmente por el jugar por abajo, por tener la posesión de balón y en su terreno de juego que no está en las mejores condiciones, y eso pues todavía les da más mérito, ¿no? Y hace tenerlos muy en cuenta porque tienen jugadores técnicamente muy buenos. Y bueno, es cierto que los números no son como los del Español, porque a nivel del Español no hay ningún equipo en España, por lo menos en esta categoría, en tercera, pero sí es cierto que es un equipo muy a tener en cuenta, y así es que dejó eliminado un segundo. El estado de terreno de juego, el tipo de terreno de juego, y bueno, artificial, desgastado, más bote, distintas sensaciones, ¿puede condicionar el once inicial? Seguramente sí, y además, bueno, yo creo que en esta eliminatoria pues tenemos varios condicionantes o varios puntos que tenemos que tener en cuenta a la hora de plantear sobre todo el 11, ¿no? Los jugadores que van a jugar, lo que el rival hace, que jugamos fuera de casa, que una vez más es una eliminatoria de 180 minutos, que no podemos tirar por la basura la eliminatoria en el primer partido, aún por encima del terreno de juego. El planteamiento que nosotros queremos hacer futbolísticamente hablando para llegar a ese segundo partido a casa, trayéndonos la eliminatoria o acercándola a nuestros intereses. Entonces yo creo que son suficientes condicionantes como para tomar alguna decisión pues distinta a la de la semana pasada. ¿Claro, es que era un fútbol más directo? Bueno, primero hay que saber o llegar allí, ver bien, porque una cosa es ver en imágenes el terreno de juego o que te hablen de él, y otra cosa es verlo allí, ¿no? Parece ser que lo riegan mucho para que el balón, pues, en vez de botar, pues que resbale, y entonces veremos a ver el día que tenemos allí, parece ser que va a llover. Vamos a tomar decisiones seguramente, bueno, aunque llevemos la idea desde aquí, la decisión final se tomará una vez in situ en el terreno de juego, y después evidentemente pues lo que nosotros tenemos previsto es que con el 11 inicial, como hicimos a lo largo de la temporada, en función de lo que vaya pasando, poder variar la idea de juego sin hacer ningún cambio, por lo menos de inicio. ¿El rival, hay alguna individualidad que te preocupe especialmente? Bueno, yo creo que es un equipo muy compensado, y pese a no tener a lo mejor grandes nombres en la categoría, como podía ser el Español, tiene jugadores con cierto peso y con mucha calidad, ¿no? Empezando desde la portería, como Ortega, es un portero que siempre juega por abajo con los pies, genera mucha superioridad, es un equipo que si saltas a apretar al portero, pues va a aparecer siempre hombres libres a la espalda, porque además maneja bien las líneas de pase. En medio campo con Guzmán, sobre todo, un pivote que vendría a ser pues aquí nuestro Samu, nuestro Mon, que le da muy buena salida de balón, y después el frente de ataque que tiene gente pues muy rápida y con gol. Pero bueno, es un equipo que más que las individualidades lo que llama la atención es el colectivo. Sea como sea, el que tiene que respetar una de sus señas de identidad es el Compostela, y marcar parece, bueno, no sé si llamarlo obligado, pero sí muy aconsejable, ¿no? Bueno, yo espero tener la misma efectividad o la misma línea que tuvimos a lo largo de la temporada fuera de casa, y es que marcamos en todos los partidos, y
creo que eso será muy bueno, ¿no? A lo largo de la semana lo estuvimos hablando, no es lo mismo pues, venir con 1-0 en contra que con un empate o incluso con un 2-1, ¿no? Porque yo creo que el gol doble fuera de casa siempre ayuda al equipo que lo marca. Psicológicamente como anímicamente, ¿cómo has visto el equipo Bueno, esta semana? A ver, evidentemente nosotros las 2 semanas anteriores, tanto el primer partido en casa y sobre todo después de ese primer partido en casa con el planteamiento que hicimos y el tipo de partido que se dio aquí en San Lázaro, la semana pasada teníamos mucha ilusión y de verdad teníamos esperanzas de que podíamos volver siendo de otra categoría de Barcelona, pero también éramos conscientes de la dificultad que teníamos, ¿no? Entonces, sin dejar de pensar en conseguir ese objetivo la semana pasada, también nos adelantábamos y decíamos que si no éramos capaces de ganar allá, que no pasaba absolutamente nada. Estamos en una segunda ronda. Como hablamos a lo largo de la semana, hay 18 equipos en el grupo 1 gallego y a partir de ahí suma equipos del resto de grupos que desearían estar en nuestra situación. Así que yo creo que eso tiene que ser nuestra fortaleza. Estamos en unas semifinales, tenemos todo de cara para pasar a la siguiente ronda y solo tenemos que confiar en nosotros y creer que esta eliminatoria pues, nos va a salir bien. ¿Algo más? Bueno, ¿Arbitraje? Otra vez Colegio Aragonés. Y aquí va a ser hasta mañana. pues somos jodidos, ¿eh? Sí, bueno, veremos. ¿Caserito? El español lo fue, no sé este. Ya lo sabíamos que iba a ser, ¿no? Lo veremos, a ver. A priori hablar de una tercera persona pues es absurdo, lo que os digo siempre, controlar lo controlable, nosotros podemos controlar lo nuestro y a partir de ahí pues bueno, veremos lo que va deparando y transcurriendo a lo largo del partido. Sinceramente a mí lo que más me preocupa es mi equipo, ni el rival, ni el árbitro, ni el terreno de juego, ni nada de eso, sino que mi equipo salga al 200%, en este caso en Compostela. Yo creo que la gente está mentalizada y ahora solo tenemos que esperar a domingo para ver para creer, igual que fue en el primer partido del Español, de que podemos conseguir pasar la eliminatoria. Y te quería también preguntar por el plan de viaje, que también estuvo en boca de mucha gente, incluso era algo que estábamos hablando ayer nosotros, con miembros del club y tal. Esto es completamente diferente al del otro día, ¿no? Totalmente. Y se agradece, eso lo digo yo, ¿eh? Sí, claro. A ver, evidentemente ahora pues el horario de partido también es un horario más normalizado, las 6. Después, evidentemente, tú para coger un vuelo y adaptarte a los horarios que hay, pues es mucho mejor adaptarte a un horario de 6 de la tarde que de 12 de la mañana. Y entonces ahí pues el plan de viaje anterior pues evidentemente no fue de primera división, pero mejor viajar en avión que en autobús, y dentro de viajar en avión mejor viajar en las condiciones que viajamos ahora, que llegamos el día antes con tiempo para descansar y asentarnos allí para competir, que no prácticamente llegar y jugar. ¿Viajan todos? No, esta vez no. No, esta vez hay convocatoria.